No es imprescindible ser un avezado arqueólogo para realizar hallazgos extraordinarios. Los descubrimientos asombrosos pueden ser realizados por cualquier individuo, en cualquier rincón y en cualquier instante. La emoción de desenterrar la historia no conoce fronteras y es irrelevante quién lleve a cabo los descubrimientos, siempre y cuando se realicen. Exploraremos algunos hallazgos que arrojan luz sobre las maravillas de nuestra historia compartida, recordándonos que el pasado aún palpita y espera ser desvelado. Adelante. En el mes de abril del año 2023, una estatuilla de mármol de Buda fue desenterrada en el templo de Isis en Berenice, Egipto. Fechada en el siglo II, ofrece una evidencia arqueológica contundente de la presencia del budismo en el antiguo Egipto. Los puertos de la época romana a lo largo de la costa del Mar Rojo de Egipto, especialmente Berenice, jugaron un papel primordial en el comercio entre el Imperio Romano y la India. Navíos de la India trajeron diversos productos a Berenice, incluyendo pimienta, telas, piedras semipreciosas y marfil. La recién descubierta estatuilla budista con una altura de 71 centímetros fue hallada en el cuarto patio del templo. Su elaborada factura muestra a la figura sujetando su túnica drapeada y adornada con una aureola, simbolizando su mente radiante. Una flor de loto, que representa la pureza, crece junto a su pie. El mármol empleado para la estatua era de una calidad excepcional y fue extraído de una cantera al sur de Estambul. Los artesanos locales en Berenice esculpieron la escultura que probablemente fue adquirida por un comerciante indio como una ofrenda votiva para el templo de Isis. Además de la estatua, los arqueólogos descubrieron 2 monedas del siglo II de la dinastía de Ahana de la India y una inscripción en sánscrito fechada durante el reinado del emperador Felipe el Árabe. Antes de seguir adelante, me gustaría solicitar tu suscripción. Si te fascinan los hallazgos arqueológicos y los descubrimientos asombrosos, te encuentras en el canal adecuado. Pretendemos hacer crecer esta comunidad, pero para lograrlo, solo necesitas contribuir con tu suscripción. Espero contar contigo. A principios de mayo de 2023, un par de tijeras celtas que datan de hace 2300 años fueron desenterradas en una tumba de cremación en Múnich, Alemania. Las tijeras, asombrosamente bien conservadas, mantienen su filo y lustre, dejando a los arqueólogos atónitos ante su excepcional estado de conservación. El profesor Matías Teo del Departamento Estatal de Baviera para la Preservación de Monumentos describe el hallazgo como singular y elogia la manufactura del objeto. El descubrimiento se produjo cuando un equipo de eliminación de desechos, buscando munición de la Segunda Guerra Mundial en una obra en Múnich, encontró estructuras arqueológicas sospechosas que llevaron a la localización de la tumba. Situada en una estructura cuadrangular formada por postes de madera, data del tercer o segundo siglo antes de Cristo. Durante este periodo, los celtas comenzaron a cremar a sus muertos y a enterrar sus restos en fosas, junto con bienes funerarios. Además de las tijeras, la tumba contenía una espada doblada, un escudo, una punta de lanza, una navaja y un fíbula, todos ellos de manufactura impresionante, indicando el alto estatus social del difunto. Las tijeras cumplían múltiples funciones, incluyendo el corte de cabello, tela y lana de oveja, mientras que la destrucción ritual de la espada sugiere una ofrenda simbólica al más allá. Arqueólogos en Alemania realizaron un hallazgo prodigioso en enero de 2023, un pozo de la Edad del Bronce, lleno de ofrendas rituales, que se cree tiene más de 3000 años. El pozo está increíblemente bien conservado, con su pared de madera aún parcialmente humedecida por el agua subterránea. Esto aseguró que los materiales orgánicos encontrados dentro de él estuviesen igualmente bien preservados, incluyendo un total de 26 alfileres de vestuario de bronce, cuentas de ámbar, 2 espirales de metal y un diente de animal recubierto de metal para hacer un colgante, además de más de 70 recipientes cerámicos. La condición de los vasos indica que fueron cuidadosamente depositados en el agua en lugar de ser arrojados o lanzados. Como tal, se cree que formaron parte de una ofrenda a los dioses durante un periodo de sequía, cuando el nivel freático había descendido significativamente.
Las adversidades afrontadas por los pobladores de aquella época pueden haberlos impulsado a sacrificar sus bienes más preciados a sus dioses, con la esperanza de que sus fortunas pudieran mejorar. Como parte de la excavación arqueológica en curso en el lugar, se han encontrado aproximadamente 13.500 artefactos, principalmente de la Edad del Bronce y de la Alta Edad Media. Se espera que algunas de estas hallazgos estén disponibles para el público durante este año en el Museo de la Ciudad Alemana. La diadema de Bilge Khan, una magnífica diadema de oro, fue exhumada en el 2001 en el complejo de Bilge Khan en Khushud Saidam, Mongolia, fechada entre los siglos VI y VIII durante el Segundo Imperio Turco de Asia Central. Esta diadema demuestra la excepcional habilidad de un brillante, aunque lamentablemente anónimo, artista local. Descubierta junto a un cinturón de oro, se cree que perteneció al propio Bilge Khan. La diadema guarda similitudes con el atuendo representado en el busto de Kul Tigin, quien posiblemente era el hermano de Bilge. Las excavaciones del complejo han desvelado una estructura con inscripciones y escenas de guerra, donde se halló la diadema, rodeada por flores de plata, estatuas de ciervos de plata y otros valiosos objetos. La diadema está elaborada con finas placas de oro, que poseen 5 paneles verticales mostrando un fénix y detallados motivos florales con diminutas perforaciones. Se cree que estuvo unida a otro objeto, posiblemente un sombrero. Tras su restauración, la diadema de Bilge Khan se exhibe actualmente en el Museo Nacional de Mongolia, evidenciando la rica herencia cultural y las habilidades metalúrgicas de los turcos orientales en Asia Central. El más destacado de los ciervos de plata hallados junto a ella le acompaña en la exhibición. Imagínate de pie en el inspirador valle de Bamiyan, contemplando los colosales budas que antaño adornaban las escarpadas con su presencia serena. Estas imponentes figuras, esculpidas en la ladera de la montaña hace más de 1500 años, eran un testimonio de la rica herencia cultural de la región. Los budas de Bamiyan, ubicados en el actual Afganistán, eran magníficos símbolos de la influencia del budismo a lo largo de la antigua ruta de la seda. Uno de ellos alcanzaba la impresionante altura de 48 metros, mientras que el otro llegaba a la notable altura de 36 metros. Estas majestuosas estatuas, decoradas con colores vibrantes y detallados ornamentos, eran maravillas de arte y devoción. Fueron testigos del surgimiento y la caída de imperios, del paso del tiempo y del flujo y reflujo de la historia humana. Lamentablemente, su legado fue despedazado en el 2001, cuando fueron objeto de la ignorancia y la intolerancia, destruidas por las manos cobardes de los terroristas del Talibán local, que ordenaron su demolición. A pesar de su ausencia física, el espíritu de los budas de Bamiyan perdura, recordándonos el poder duradero del arte, de la fe y la necesidad de proteger y valorar nuestra compartida herencia cultural. Proyectos de restauración han sido discutidos, pero hasta la fecha no han tenido éxito. El descubrimiento de antigüedades nos permite sumergirnos en las vidas y creencias de aquellos que nos precedieron. Uno de esos fascinantes vestigios es el cilindro de Antíoco, una cautivadora reliquia que data aproximadamente de 250 años antes de Cristo, obra del poderoso Antíoco Soter, un monarca heleno del Imperio Seleucida. Este cilindro devocional escrito en acadio clásico revela la magnificencia de su mandato. Al interpretar el texto traducido, nos transportamos a una época en que Antíoco, el poderoso rey de Babilonia y señor de numerosas tierras, procuró dejar su impronta en la historia. Alega que con sus propias manos moldeó los ladrillos que conformarían la base para los majestuosos templos de Asagila y Esida. Mediante su devoción a Nabu, el sabio y estimado dios, Antíoco anhelaba prosperidad, victoria sobre sus enemigos y un legado perdurable. El cilindro de Antíoco no solo desvela sus aspiraciones y piedad, sino que también ofrece una mirada al antiguo mundo, donde reyes y dioses ostentaban inmenso poder y los sueños quedaban grabados en los anales del tiempo. ¿Debemos tomar el texto al pie de la letra? Absolutamente no, pero se esperaba que el pueblo gobernado por Antíoco lo hiciera. No es difícil comprender por qué se denomina al dintel de cobre de Tel al-Ubaid como se hace. En 1919,
fue descubierto en la antigua ciudad sumeria de Tel al-Ubaid, en la actualidad Irak. El renombrado arqueólogo británico Henry Hall desenterró esta extraordinaria escultura metálica en la base de la fundación de un templo de ladrillo y barro. El templo dedicado a la diosa Ninhursag se situaba próximo a la mítica ciudad real de Ur. Se cree que el panel de cobre, que adornaba la entrada del templo, estaría en un lugar prominente a la vista de la congregación en el templo. Pese a su estado frágil, expertos conservadores restauraron meticulosamente el dintel, revelando sus impresionantes detalles. El relieve restaurado exhibe la poderosa figura de Imdugud, un águila con cabeza de león que representa al dios Ningirsu, flanqueada por imponentes ciervos, uno de los cuales requirió cuidadosa atención de los especialistas. La inmensidad y conservación de esta obra de arte en cobre desafía las probabilidades, ya que la mayoría de los artefactos metálicos de la antigüedad eran fundidos para recuperar sus materias primas. De hecho, es una de las mayores esculturas de metal supervivientes de su época en cualquier lugar del mundo. Con una antigüedad estimada en 4.400 años, es un testimonio extraordinario del legado artístico de Mesopotamia. El mapa de papiro de Turín es con frecuencia descrito como el mapa topográfico y geológico más ancestral del mundo. Desenterrado en Deir al-Medina y actualmente custodiado en el Museo Egipcio de Turín, esta obra maestra fue confeccionada hace más de 3.100 años durante el reinado de Ramsés IV, por Amenakete, el respetado escriba de la tumba. Revela el paisaje cautivador del desierto oriental egipcio, con el Nilo serpenteando sinuosamente sus tierras. El mapa retrata con precisión el trayecto del Wadi Hamamate, la cantera de Becken, y el asentamiento de Bir Fawakir. Su relevancia geológica reside en la representación de variados tipos de rocas, con puntos en tonos marrón, verde y blanco. De manera destacada, este antiguo artefacto presenta técnicas tempranas de doblado de papel, desafiando la noción de que el papiro es frágil incluso cuando es nuevo. Fue descubierto en fragmentos por agentes del cónsul francés Bernardino Drobetti en Egipto en 1814 y cuidadosamente reensamblado entre esa fecha y 1821. Drobetti era un ávido coleccionista de artefactos egipcios, por lo que la reconstrucción del mapa probablemente fue un labor de amor. Aunque existen mapas más antiguos en otras partes del mundo, estos son mucho más rudimentarios y carecen del detallado topográfico de este. El castillo de Bernard ganó fama en Inglaterra en 2020 debido a una declaración absurda hecha por un funcionario gubernamental sobre la razón por la cual fue sorprendido incumpliendo las condiciones de confinamiento. Por derecho, debería ser más famoso por ser el lugar donde se encuentra una autómata singular conocida como Cisne de Plata, que se encuentra dentro del Museo Bose del castillo. Cisne de Plata es una descripción perfectamente precisa de la apariencia del artefacto, pero no le rinde total justicia. El fundador del museo, John Bowes, adquirió el autómata a un joyero en París en 1872. Es de tamaño natural, accionado por un mecanismo de relojería, contiene una caja de música y está situado en un lecho de varillas de vidrio y cuentas diseñado para parecer un arroyo brillante. Cuando su mecanismo se activa, la música suena y las varillas de vidrio en el arroyo giran, creando la ilusión de movimiento. Al mismo tiempo, el cisne se alisa y gira la cabeza de un lado a otro antes de inclinarse para capturar peces que nadan en el arroyo. Se cree que el cisne fue construido por James Cox y John Joseph Merlin en 1773 y pasó algún tiempo en Londres antes de ser vendido al comerciante parisino. Originalmente, había una cascada detrás de él, pero fue robada mientras el cisne estaba siendo exhibido en el siglo XIX. El colgante de Forsbrook es una joya anglosajona descubierta en Forsbrook, Staffordshire, en Inglaterra, y adquirida por el Museo Británico en 1879. Consta de un engaste del siglo VII para una moneda romana de oro del siglo IV, en un delicado trabajo de oro con incrustaciones de granate y vidrio azul, midiendo poco más de 3,5 centímetros de diámetro. El colgante presenta la moneda circundada por un marco circular de oro, granate y vidrio azul con motivos de cabeza de animal en la asa de suspensión. Se sabe que los colgantes con configuraciones similares de monedas romanas o bizantinas eran predominantemente usados por mujeres.
La joyería anglosajona de ese período frecuentemente incorporaba granates planos tallados de almandina, granate cloisonné rojo y ocasionalmente vidrio en azul y verde. El soporte de hoja de oro del colgante de Forsbrook intensifica la reflexión de la luz a través de las láminas de granate. Su análisis químico revela una similitud con el vidrio coloreado romano, sugiriendo la reutilización de vidrio opaco romano y la destreza artesanal anglosajona. El hallazgo del colgante por un trabajador en Staffordshire condujo a su adquisición por el Museo Británico, donde permanece en exhibición junto a otros colgantes notables con engastes de moneda de oro macizo y granate cloisonné. Se ha sugerido que un patrón en el colgante podría ser una interpretación zoomórfica de una tradicional corona de laurel romana, pero esto podría ser un pensamiento anhelado. Los Evangelios de Garima componen un par de libros evangélicos etíopes, uno de los cuales es considerado el manuscrito cristiano ilustrado más antiguo que sobrevive en el mundo. A estas escrituras se les ha llegado a denominar la Biblia etíope. Hay razones para creer que los evangelios fueron creados juntos en el año 500, pero uno de los dos podría ser aún más antiguo. La datación por radiocarbono sugiere que el Garima I fue redactado y encuadernado entre 530 y 660, mientras que el Garima II probablemente fue producido entre 390 y 570. Antes de las pruebas de datación por carbono, los académicos occidentales habían descartado los evangelios como productos insignificantes del siglo XII. Hoy en día, ambos se encuentran en el monasterio de Abu Garima en Etiopía, donde se afirma que nunca abandonaron el monasterio de nuevo, aunque hay ciertas dudas al respecto. La zona alrededor del monasterio fue ocupada por musulmanes entre los siglos IX y XIV, y parece improbable que los evangelios hubieran sobrevivido a ese período, a menos que fueran retirados del monasterio y escondidos. Independientemente de cómo sobrevivieron, son las versiones más antiguas que atestiguan el texto bizantino inicial de los evangelios, y también los manuscritos etíopes más antiguos sobrevivientes de cualquier tipo. La mayoría de nosotros conocemos el aspecto de un peine para piojos por una experiencia amarga, ya sea en nuestra infancia o con nuestros propios hijos. Los peines para piojos han mantenido la misma apariencia a lo largo de la historia. Aquí tenemos uno de los más antiguos que los arqueólogos han descubierto hasta ahora, que lleva una inscripción que podría ser la más antigua del mundo. El peine y su inscripción fueron encontrados en un yacimiento de 4000 años en Israel, que alguna vez fue Latish, una ciudad-estado cananea. Está fabricado en marfil, y las palabras garabateadas en su superficie están escritas en el alfabeto más antiguo conocido. Dice que este utensilio erradique los piojos de la cabellera y de la barba, que es, desde luego, precisamente lo que se espera que haga un peine para piojos. Descifrar y traducir las letras en el artefacto tomó todo un año para los arqueólogos y expertos israelíes, con los resultados informados en noviembre de 2022. El guión cananeo es el alfabeto más antiguo que existe en el registro histórico, y traducirlo es una tarea lenta y ardua, ya que nuestro entendimiento de él es imperfecto. El análisis microscópico del peine reveló la presencia de piojos en la fase de ninfa, por lo tanto, el peine era efectivo. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para estar siempre al tanto de los nuevos contenidos. Tu presencia es altamente apreciada. Aguardamos con ansias nuestro próximo encuentro.